tardes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre historia clínica dirigida a la búsqueda de patologías respiratorias. ¿Cuáles son los objetivos? El primero, conocer que la historia clínica es un documento médico legal. Normalmente cuando ustedes llenen una historia clínica, a veces hay auditorías y en la revisión puede, digamos, haber alguna denuncia de algún paciente por negligencia médica y tiene que estar correctamente llenado porque si no hay problemas desde el punto de vista legal. Y el segundo objetivo es conocer datos de anamnesis y examen físico que nos va a ayudar en la semiología del aparato respiratorio. Por ejemplo, en la afiliación es importante considerar la edad, porque como dice acá en esta diapositiva, hay mayor incidencia en la infancia y vejez de tipo bronconeumonía y en la edad adulta neumonías. Igualmente, crisis de asma bronquial suelen tener su mayor incidencia entre los 10 y 30 años, siendo menor en edades más tempranas o más avanzadas. Continuando con la edad, las neoplasias, por ejemplo, broncopulmonares primarias o cáncer de pulmón primario, es decir, que nace del propio pulmón, a diferencia del metastásico, que invade por otro tumor distante, tiene su más alta incidencia entre los 50 y 60 años, siendo muy excepcional en la infancia. Con respecto a la tuberculosis y la edad, suele encontrarse en lactantes y niños de la primera infancia. Disminuye en los de edad preescolar y escolar, aumenta su incidencia en la pubertad por factores externos desfavorables y esfuerzos físicos mayores. Disminuye a mitad de la tercera década de la vida y aumenta su incidencia después de los 60 años. Con respecto al sexo, el asma bronquial se manifiesta de igual forma en ambos sexos. La tuberculosis durante la pubertad afecta más a mujeres que a hombres. La neumoconiosis, que es una patología respiratoria relacionada a la ingesta de minerales, sobre todo es muy frecuente en los mineros. El neumotórax espontáneo y las neoplasias pulmonares primarias afectan más a hombres que a mujeres en una proporción de 3 a 1. Y acá tenemos un resumen con respecto al sexo. Un varón, pensar patologías respiratorias más frecuentes como enfisema, bronquitis agudas y crónicas, neumoconiosis, neumotórax espontáneo o cáncer broncopulmonar. En mujeres, asma bronquial, tuberculosis, adenoma bronquial, que es un tumor benigno de los bronquios, o colagenopatías como lupus eritematoso. Con respecto a la raza negra, así como los afroamericanos y latinos, propenden más a la tuberculosis que los caucásicos, y todos ellos más que los de la raza blanca. En cambio, el cáncer de pulmón se observa con mayor proporción en los blancos que en los negros. Con respecto a la ocupación, los procesos agudos de la vía respiratoria, sean altos o bajos, afectan a, número 1, individuos que tengan actividades al aire libre, como los guachimanes o los vigilantes, pescadores, por ejemplo, que están expuestos a agentes atmosféricos cambiantes. 2, los que están en exposición a inhalar gases nitrosos y clóricos, por ejemplo, los policías de tránsito, tienen más riesgo de tener neumonitis clínica grave y pueden llegar a desarrollar incluso neoplasia cuando es muy frecuente y el daño es acumulativo. 3. Los polvos de metales como níquel, berilio, vanadio, cromo y otros, por la inhalación prolongada de polvos orgánicos como son algodón, tabaco, bagazo, harina, corcho, cáñamo, etc., producen irritación bronquial aguda y su continuidad motiva la evolución hacia la fibrosis pulmonar denominada neumoconiosis. 4.
Esta neumoconiosis también se puede dar dedicados a los agricultores, sobre todo zonas geográficas de alta incidencia, didatidosis, que es un parásito que lo transmite el perro. Desarrollan la forma de didatidosis pulmonar, sobre todo pacientes de lugar de procedencia de Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica. Y finalmente los trabajadores de salud, que incluyen médicos, enfermeras, personas auxiliares, que atienden salas de medicina y neumología, tienen factores de riesgo, patología respiratoria, sobre todo ahora por el COVID. En cuanto al lugar de residencia, que se denomina al lugar que permanece el paciente en los últimos 6 meses. Por ejemplo, pacientes propensos a desarrollar enfermedades broncopulmonares agudas y crónicas tienen recidiva con mayor frecuencia en climas húmedos y a orillas del mar o ríos. Los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que viven en alturas mayores de 3.000 metros sobre el nivel del mar pueden desarrollar hipertensión pulmonar por sobrecarga del corazón derecho, presentando disnea y cianosis. En la bibliografía lo encuentran como cor pulmonar. Los cánceres de pulmón y la tuberculosis son más frecuentes en habitantes también del área urbana, por la polución ambiental versus la rural, que es más limpia. Acá tenemos, por ejemplo, antecedentes respiratorios, datos personales, antecedentes personales y antecedentes familiares. En cuanto a datos personales, como le había dicho, la edad del paciente, por ejemplo, la hemoptisis es frecuente en los pacientes jóvenes que tienen tuberculosis o estrechez mitral, igualmente adultos con cáncer de pulmón. Todos los grupos etarios, es frecuente, por ejemplo, la neumonía. El asma bronquial, como he dicho, es más frecuente entre los 10 a 30 años. Cáncer de pulmón, los mayores de 50 años. Domicilio, tipo de vivienda y los convivientes pueden ser decisivos para la sospecha de enfermedades favorecidas por la falta de higiene, la pobreza, mala alimentación y la promiscuidad, como es la tuberculosis. Y la ocupación tiene sospecha para enfermedades como alergias y ocupacionales como neumoconiosis. Antecedentes personales, averiguar antecedentes de tabaquismo en el paciente relacionado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC y cáncer de pulmón. Los también farmacodependientes como cocaína, humo o el humo de la marihuana. Enfermedades anteriores que hay que preguntar al paciente, como si ha tenido hemoptisis, bronquitis crónica, los postrados también, intervenciones quirúrgicas o cirugías abdominales por fenómenos de tromboembolia y también pueden dar problemas respiratorios. Antecedentes familiares, por ejemplo la tuberculosis, son factores predisponentes y es frecuente el contagio familiar. El asma, como fenómenos de alergias, como rinitis, eczema, urticaria que ha tenido el paciente. Déficit de alfa-1-antitocina en la familia, como factor de riesgo para el EPOC. Enfermedades reumatológicas, como antecedentes y factor de riesgo para patologías respiratorias. Enfermedades fibroquísticas o cáncer de pulmón. Igualmente también el VIH de antecedentes se relaciona con dos patologías, el sarcoma Kaposi e infecciones también pulmonares bacterianas, micóticas o por micobacterias. El tener también antecedentes de cirugías vasculares o tracotomía con fístulas aortoentéricas. Tendencias hemorrágicas en relación a hemofilia u otros trastornos de acumulación o medicamentos. Antecedente de POC como factor de riesgo para cáncer de pulmón. Antecedentes también de viajes en países en donde la tuberculosis es endémica, ¿ya? O también uso de drogas inyectables, por ejemplo, factor de riesgo para infecciones como en relación a endocarditis o hemorragia alveolar inducida por el crack o infarto pulmonar inducido por crack. Exposición ocupacional se relaciona con posible exposición en helantes tóxicos o a cáncer.
Acá también les traigo recordar antecedentes. Si el paciente ha tenido eczemas o fiebre del heno, implicancias de tendencia alérgica relevante y también pensar en una posible patología de asma bronquial que está presentando el paciente. Igualmente también de asma infantil. Si tiene también sibilancias recurrentes asociadas a virosis en la infancia, importante en relación con el asma de comienzo en el adulto, sobre todo recurrencia. Trastornos del tejido conjuntivo, por ejemplo, antecedentes de artritis reumatoide, se reconocen como complicaciones algunas enfermedades pulmonares, por ejemplo, fibrosis pulmonar, derrames, bronquiectasias, o antecedentes de cáncer previos. Tiene implicaciones en recurrencia, enfermedades metastásicas, pleurales o quimioterápicos, también reconocidos como causa de fibrosis pulmonar, como es la bleomicina, o fibrosis pulmonar inducida por radioterapia. Antecedentes de viajes recientes o inmovilidad o tener cáncer en relación a tromboembolia pulmonar. Cirugías recientes, pérdida de conciencia. Implicación es aspiración de cuerpo extraño, de contenido, neumonías, accesos pulmonares. Trastornos neuromusculares. La implicación actual es insuficiencia respiratoria por aspiración. Una broncoconstricción. Hay que pensar en ciertos fármacos como los beta bloqueantes, opioides o antiinflamatorios no esteroideos, como es celecoxib, por ejemplo, que es muy frecuente en pacientes que pueden tomar para un dolor simple. O también antecedentes de tos y relacionados con la ingesta de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, como es el captopril, que su efecto colateral es una tos seca. ¿Ya? Ingesta de este fármaco en relación a la producción de bronquiolitis obliterativa. O neumopatía parenquimatosa difusa en relación a citotóxicos como la bleomicina, metotrexate, que es otro también medicamento antineoplásico, antiinflamatorios como la sulfasalazina, penicilamina, sales de oro, ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina. La bibliografía menciona en relación a una neumopatía parenquimatosa difusa. Medicamentos o uso de medicamentos cardiovasculares como la amiodarona, hidralazina, antibióticos como la nitrofurantoína, que es muy común para las infecciones urinarias. Consumo de drogas por vía intravenosa también. La ingesta de estrógenos en relación a tromboembolia pulmonar o antecedentes de ingesta o uso del paciente de estrógenos o desfenfluramina o fenfluramina, factor de riesgo para hipertensión pulmonar, o ingesta de amiodarona, nitrofurantoína, fenitoína como antiepiléctico, metotrexate o pergolida en relación a derrame pleural, uso de opioides o benzodiazepinas, porque a veces el paciente sufre de insomnio y es dependiente de uso de benzodiazepinas y tiene patología respiratoria, pensar en una depresión respiratoria. Acá recordar, por ejemplo, la exposición a carbón en relación al EPOC o exposición a algodón, lino, cáñamo, a la vicinosis, y los trabajadores de hospitales en relación a exposición a formaldehído, paraldehído, látex. Antecedentes familiares, recordar el asma, malformaciones vasculares, la vasculitis, tuberculosis, enfermedades reumatológicas, cáncer de pulmón. Hemos pasado con respecto a la anamnesis en cuanto al relato, digamos, hemos pasado ya la afiliación y todo antecedentes, pero también en el relato de la enfermedad actual hay que considerar ciertos síntomas principales que aislados en grupo orientan hacia un proceso respiratorio. ¿Y cuáles son? La disnea, el dolor torácico, la tos, la expectoración y la hemoptisis. Van a tener siguientes clases que lo van a
desarrollar a detalle. Acá le voy a dar unas pinceladas nomás. Por ejemplo, la disnea se denomina la percepción global de dificultad para respirar, falta de aire o ahogo, también menciona el paciente. La disnea es una integración cortical exclusiva del estado de vigilia y no se experimenta dormido. El dolor torácico, que es otro síntoma principal, es cualquier dolor o molestia localizada por encima del diafragma. La proyección medular del estímulo va de C6 a T2. Hay que hacer diagnóstico de diferencia con el dolor cardíaco, tipo isquémico, no isquémico aórtico, músculo esquelético, esofágico, infradiafragmático, tipo glandular o incluso psicógeno. Posibles causas de dolor torácico de origen respiratorio, por ejemplo, tenemos el tromboembolismo pulmonar, semiológicamente parecido a dolor isquémico cardiogénico no irradiado, o si irradia al espacio retroesternal, se asocia a disnea, tos, cianosis y agitación. La pleuritis, semiológicamente de tipo punzante o cortante, con localización costal, que puede irradiar al cuello. Aumenta con los movimientos de respiración y de mayor duración que un evento isquémico y de menor intensidad. Lo que en la referencia bibliográfica lo encuentra como dolor punte costado. El neumotórax, semiológicamente, es una aparición súbita de dolor agudo en un hemitórax de tipo pleural acompañado de disnea opresiva. Otras causas de dolor torácico de origen respiratorio, las neoplasias tumorales, que generalmente al inicio son asintomáticas y cuando están avanzadas ya dan síntomas. La pleurodinia epidémica, que es una enfermedad viral, sobre todo en los niños, por el virus Coxsackie. Neumonía, semiológicamente es un dolor lacinante en la etapa inicial de la enfermedad. Es un dolor de origen y características pleurales. Con respecto al otro síntoma principal de cianosis, se define como la coloración azul de la piel y membranas mucosas, producida por el aumento en la cantidad de hemoglobina reducida o sus derivados en pequeña vasculatura. Se hace presente cuando la concentración de hemoglobina reducida en los capilares supera los 5 gramos por 100 mililitros. Hay que recordar la clasificación de la cianosis central, pensar en disminución de la presión atmosférica o alteración de la función pulmonar por hipoventilación alveolar, diferencia entre ventilación y perfusión, trastornos de la fusión del oxígeno, como son los cortocircuitos anatómicos, anormalidades de la hemoglobina. Y la periférica, que hay disminución del gasto cardíaco, exposición al frío, distribución del flujo sanguíneo anómalo o obstrucción arterial o venosa. ¿Cómo se explora la cianosis? En las palmas de las manos, comparando con las palmas de uno. En los lechos unguiales, en las conjuntivas, en la mucosa bucal y lingual. Hay que ver su duración del trastorno, ingesta de drogas, establecer diferencia entre si es central o periférica, determinar procesos patológicos respiratorios o cardíacos, y también uno puede hacer una maniobra para diferenciar, como dice acá, en esta diapositiva, el masaje o calor a la extremidad cianótica. La periférica desaparece con esta maniobra y la central permanece, ¿ya? Y también hay que observar en el paciente la presencia de hipocromatismo de los dedos para pensar en enfermedades crónicas respiratorias. En el examen físico también ver los estertores, y estos pueden ser ruidos respiratorios normales, como es el soplo glótico, el murmullo vesicular, la respiración broncovesicular, y los ruidos anormales o agregados, como son los estertores. A veces en la radiografía van a encontrar secos, como los sibilantes, roncos, y húmedos, como los subcrepitantes, los crepitantes. Estudio también de la tos, que a veces va a modificar estos estertores y también nos sirve para diferenciarlos. Y también decir al paciente que llega a la parada 33 para ver si hay ruidos anormales como son la egofonía, la pectoriloquia áfona, egofonía.
que es a veces característico de patología respiratoria como es el derrame pleural. Acá el estadio diapositiva se denomina estertores a los sonidos que se originan por el paso del aire a través de los bronquios, que presentan una mucosa edematosa o cuya luz está ocupada por un exceso de mucosidad. Acá tenemos el bronquio normal y el exceso de mucosidad disminuye el calibre bronquial y el pasaje del aire va a producir ciertos ruidos que se llaman estertores. Tipo de estertores, acá como una pincelada porque esto lo van a desarrollar también en las siguientes charlas. Roncus, realmente es por sequedad de la mucosa y implica una lesión en bronquios gruesos. Sibilantes, es estertor seco también, es un ruido continuo de tono bien definido. Lesión en bronquios más finos, se escuchan más bien durante la expiración. Crepitantes y subcrepitantes son ruidos discontinuos y de corta duración. El estridor, ¿ya? Es un sonido vibratorio agudo y fuerte que se produce por el paso del aire a través de la vía aérea estrechada o obstruida. Realmente es la alteración de patología laringiotraqueal, porque el ruido normal que uno escucha es el ruido laringotraqueal y cuando está alterado se va a escuchar a través de esta patología que se llama estridor. Acá tenemos causas de sibilancias difusas, en primer lugar el asma, aspiración por reflujo gastroesofágico, bronquitis, bronquiolitis, bronquiectasias, fibrosis, laringotraqueobronquitis, sibilancia localizada como aspiración de cuerpo extraño, compresión de la vía aérea por anopatías, tumores o vasos aberrantes e insuficiencia cardíaca con edema pulmonar. Hay que reconocer los ruidos anormales. Por ejemplo, en un mullo vesicular, si está aumentado o disminuido. El soplo tubario, si uno lo encuentra, pensar en patologías respiratorias como neumonía, infarto pulmonar, tuberculosis, presencia de soplo pleurítico, es débil, el primer expiratorio, generalmente es producido por derrame pleural. Soplo cavernoso, generalmente está relacionado a patologías respiratorias como accesos pulmonares, tuberculosis y atidosis con cavidades menos de 4 centímetros. En cambio, el soplo anfórico es un timbre metálico y cavernas más grandes, sobre todo de 6 centímetros a más, típico del neumotórax. Y las conclusiones, lo primero es tener en cuenta la influencia en patología respiratoria, los datos de anamnesis como la edad, el sexo, la raza, ocupación, lugar de residencia y antecedentes personales y familiares en relación a ciertas patologías respiratorias más frecuentes. Y dos, tener presente síntomas principales como la tos, disnea, dolor torácico, expectoración, hemoptisis, ruidos anormales en el examen físico auscultatorio que me van a orientar en patologías de origen respiratorio. Eso sería todo, jóvenes. No sé si tienen alguna inquietud, un aporte. Doctor, sí, una consulta. ¿Con qué parte del estetoscopio vamos a ocultar los ruidos respiratorios? Ya, correcto. Normalmente se recomienda ocultar los ruidos normales y anormales con, digamos, la parte del diafragma y no con la campanita. Justamente cuando tengan la clase de ocultación con el doctor Díaz, les recomiendo tener a la mano su estetoscopio, porque a él le gusta también que paralelamente a su clase, ustedes se ausculten su propio cuerpo, reconociendo los 3 ruidos normales como son el laringotraqueal, el broncovesicular y el murmullo vesicular. Le va a servir de base para diferenciar de las patologías respiratorias. Gracias, doctor. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte?
Doctor, disculpe, en el caso de varones que es más frecuente en ellos la enfermedad de cáncer pulmonar con respecto a mujeres. Esto puede estar asociado a factores de riesgo como hábitos nocivos, que son más frecuentes en varones. Pero en el caso de que, por ejemplo, tanto en mujeres como en varones, de repente en la misma proporción hubiera esos hábitos nocivos, esta proporción se mantendría igual o seguirían siendo los varones en varones más frecuentes los casos de cáncer de pulmón? No, tu pregunta también es interesante. Yo te respondería de que se relaciona mucho con los hábitos nocivos y estos hábitos nocivos en siglo, digamos, pasado por el machismo, normalmente era más frecuente en varones el uso del tabaco y por eso que era más frecuente el cáncer de pulmón, sobre todo si eran ya mayores de 50 años o más. Pero en países desarrollados, incluso ya los nuestros, que se está ya proponiendo ya la igualdad de los sexos, también se igualan los hábitos y las patologías casi se están igualando. Ahora también hay que diferenciar cuando uno habla de cáncer de pulmón, que el paciente que usa directamente el cigarrillo, sea independiente hombre o mujer, tiene más riesgo de cáncer de pulmón desde el punto de vista broncogénico o epidermoide, que uno le llama. Pero hay también el fumador pasivo. Por ejemplo, he tenido pacientes, porque yo soy oncólogo clínico, que recibió a mujeres que no habían fumado, tenían antecedentes, con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, que es otro tipo de cáncer de pulmón, pero si tú revisas la radiografía, se relaciona como fumador pasivo, es decir, que era esposa, su esposo era el fumador activo. No sé si me dejó entender. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud?